Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Mateo 27 del 32 al 56. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. La crucifixión. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgotá, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo custodiaban ahí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruiste el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otros salvó, ¿a él mismo no puede salvarse? Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabatí. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían: Este llama a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15 del 21 al 41. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a quien llevara la cruz de Jesús. La crucifixión. Lo llevaron al lugar llamado Golgotá, que traducido significa lugar de calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir
lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Muerte de Jesús. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Lucas 23 del 26 al 49. Jesús se dirige al Calvario. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. La crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba ahí mirándolo, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, y se acercaban a él
y le ofrecían vinagre, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Los dos malhechores. Uno de los malhechores que estaba colgado ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, y reprendiéndolo, dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Juan 19 del 17 al 37. Crucifixión y muerte de Jesús. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo
ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Meditemos. Los prisioneros condenados a morir tenían que cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Jesús, debilitado por sus golpes que había recibido, físicamente no podía llevar su cruz un peso más. Por eso obligaron a un hombre llamado Simón, que estaba en el camino, a que llevara la cruz. Simón era de Cirene, una ciudad del norte de África, y probablemente era uno de los muchos judíos que estaban de visita en Jerusalén para la Pascua. Algunos eruditos dicen que el lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, deriva su nombre de la apariencia de la ubicación: una loma de piedra con la forma de una calavera. Era un lugar visible ubicado a las afueras de la ciudad, donde se llevaba a cabo las ejecuciones, probablemente con frecuencia, para disuadir a los criminales. A Jesús le dieron vino mezclado con hiel para aliviar el dolor, pero él se negó a beberlo. Por lo general, los eruditos dicen que la hiel se refiere a un narcótico utilizado para calmar el dolor. Jesús sufría totalmente consciente y con la mente lúcida. Por lo general, los soldados se quedaban con la ropa de la gente que crucificaban. Estos soldados tiraron los dados y sortearon la ropa de Jesús, cumpliendo así la profecía de David. Este fue la acusación que el Concilio Supremo utilizó contra Jesús en su juicio. Irónicamente, Jesús estaba en el proceso de cumplir su propia profecía. Debido a que Jesús es el Hijo de Dios y siempre obedece la voluntad del Padre, no bajaría de la cruz. Más tarde, uno de estos revolucionarios se arrepintió. Jesús le prometió a ese criminal que estaría con él en el paraíso. No sabemos cómo ocurrió esta oscuridad, pero es claro que fue causada por Dios. La naturaleza testifica la gravedad de la muerte de Jesús, y tanto los amigos como los enemigos de Jesús guardaban silencio en la oscuridad que le rodeaba. Las tinieblas en la tarde de ese viernes fueron tanto físicas como espirituales. Jesús no estaba cuestionando a Dios, sino que citaba
La primera línea del Salmos 22, que es una profunda expresión de la angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo, y estos causaron que se separara de su Padre. Esto era lo que temía Jesús cuando pidió a Dios en el huerto que apartara de él la copa del sufrimiento. La agonía física fue horrible, pero aún peor fue el periodo de la separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble a fin de que nosotros nunca tengamos que experimentar la separación eterna de Dios. Oremos. Señor, el escuchar, el saber todo lo que tú sufriste en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, tiene que ser impacto en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder hacer ese cambio que tú nos pides. Por ese amor que tú lo diste, por ese amor que nosotros te sirvamos. Ayúdanos, Padre. Toma el control en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos hacer las cosas como tú las estás pidiendo. Ayúdanos a reflexionar en esto que hemos estado leyendo, Señor, que hemos estado aprendiendo de ti. Toma el control de cada uno de los oyentes. Te pido bendiciones para cada uno de ellos. Te pido que sea libre. Te pido que sus ojos se abran, sus oídos se abran, Señor, puedan escuchar de tu palabra. La semilla quede sembrada y de ese fruto que se tiene que dar. Ayúdanos a dar ese fruto, Señor. Pon ese amor en nosotros, en nuestro corazón, para darlo a los demás. Sé tú con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.